40. El repudio a la agresión que sufrieron maestros que acudieron a presentar su evaluación para el sistema medio superior en Chiapas fue general. Tanto la Secretaría de Educación Pública como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación externaron su profundo rechazo a esta práctica de la CENTE para intimidar al magisterio que sí acepta la reforma educativa. A través de un comunicado, la SEP condenó las agresiones por parte de grupos violentos. Aseguró que nada los justifica y consideró indigno que sean los miembros del propio magisterio los que busquen estigmatizar a sus propios compañeros, asumiendo una actitud persecutoria contra ellos. Por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación consideró que quienes se oponen a la evaluación educativa lo hacen por ignorancia y condenó las agresiones contra los aspirantes. Esto es una cosa inaceptable, ¿no? Es una cosa que atropella la moralidad mínima que debe privar en la convivencia entre los mexicanos. Otro reproche enérgico vino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo señaló que este tipo de actos atentan contra la integridad de las personas. Exigió una investigación a fondo y castigar a los responsables. Mientras que la Secretaría de Gobernación subrayó que mantiene abiertas las puertas del diálogo con los maestros. Refirió que la reforma educativa no pretende privatizar ni lastimar a los profesores. Hemos dicho sí al diálogo. Sí, desde la Secretaría de Gobernación, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, a la apertura a los acuerdos, pero que quede claro, sin emplazamientos y sin amenazas. Estaremos, cuando se cumpla la ley, cuando se cumpla esta reforma. Y desde Mérida, Yucatán, el titular de la SEGOP, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que cuando los profesores regresen a los salones de clases y se repongan las semanas perdidas, entonces se reanudarán los diálogos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Regresando al video, ¿alguien escuchó una denuncia por parte del secretario de Gobernación en contra de las vejaciones de estos maestros? O sea, no lo hubo. Y además fue la Secretaría de Educación en un comunicado, porque obviamente era tan importante lo que, que les importaba, que bueno, pues sí hay que sacar un comunicado. ¿Por qué no sacan la calle y dicen no se va a permitir que vayan maestros a hacer vejaciones contra otros maestros? O sea, yo sí creo que merecía la importancia, era lo suficientemente importante que debería de haber salido un secretario a denunciar, aunque sea el secretario de Gobernación, no el secretario de Educación. Define denunciar. De nuevo, no me repitas. Define a qué te refieres por denunciar. Por lo denunciar que el gobierno... es denunciar es ante la autoridad. ¿Qué es denunciar? En este contexto, ¿a qué te refieres por denunciar? Denunciar públicamente y subrayar que el gobierno federal no va a aceptar este tipo de procedimientos para abrir el diálogo con el gobierno federal. ¿Por qué están haciendo esto? Ya lo dijo el secretario de Gobernación ayer, a lo mejor no en el tono que tú hubieras querido. A lo mejor no agarró al líder de la sección 22, lo rapó y dijo, no vamos a permitir esto. No, Raimundo, fuera de sarcasmos aparte. Es que el que tú digas... las palabras son muy importantes. Sí, son muy importantes. Denunciar quiere decir subrayar públicamente que el gobierno federal ya no va a permitir que maltraten a los maestros que están cumpliendo con las reformas, que los traten así públicamente, con esas... Es el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación no puede utilizar el discurso que tú dices. Es la última instancia. El secretario de Gobernación no puede agarrar el fuego en la pradera seca como tú quisieras y que vaya y que lo prenda. Sí. A ver, o sea, lo ideal sería que para estos efectos, en función de la ley, que tú eres abogada y yo no, y parece que es al revés, hubiera una denuncia, una denuncia en las autoridades chapanecas, que es en el ámbito judicial al cual pertenece, que hay una condena pública y una condena política desde ayer. A lo mejor no te enteraste, pero sí. Ahora, hay una cosa que es la condena... ¿Y tú crees que la siento? Están temblando. Hay una condena que es política y una condena que es pública. Pero hay también
lo que tiene que ver con la procuración de justicia. Sí. Entonces, hay una agresión. Sí. Se pueden tipificar varios delitos, sí se pueden hacer. Ahora, esto, ¿por qué no van y se presentan las denuncias? Ahora, tú dices, las represalias, pero si a Nelly Mijangos, una maestra, que la humillaron, que le quitaron, que le robaron sus cosas, incluida su credencial de lector, si va ella desde el sábado y empezó a hacer la denuncia pública, me parece muy loable, muy esa valiente actitud cívica de valor. Y decir, bueno, yo temo por mi seguridad, pues yo vengo aquí a hacer una denuncia pública. Ojalá y la de la denuncia pública pasara a la denuncia ante la autoridad, ante el Ministerio Público. Si tú tienes... Lo que estoy hablando del recurso, de lo que son las vías. Okay. Ahora, si esto funciona, si no funciona, si creo o no creo, es otra discusión. Pero estamos hablando de cómo debe de funcionar. Es igual a las personas que son víctimas de delitos en este país. Claro que no vas a denunciar. ¿Por qué? Porque tú sabes que al ir a denunciar, las posibilidades que te vuelvan a victimizar, o en este caso, los victimarios te vuelvan y te busquen y que te maltraten, son altísimos. Entonces, en el caso de esta maestra, en donde ella dice esto públicamente a sus maestros, ¿qué nos van a proteger? Bueno, muy bien. Entonces, si ni siquiera tienes el gobierno federal o el gobierno del estado de Chiapas saliendo a decir, nosotros no vamos a permitir esto. En tu misma línea de argumentación, si tú consideras, con muchísimas razones objetivas, si tú consideras que esto no va a funcionar, entonces no pretendas que se actúe con la ley en este caso. No. Lo que digo es que tú tienes un doble discurso. No. Dices, permíteme terminar, dices, es que ¿para qué va a denunciar si esto no sucede? Pero entonces tú quieres que el gobierno federal irrumpa en la ley, en el federalismo. ¿En qué sentido? ¿Por qué irrumpe? ¿Por qué no puede hacer una violación federal? Pero, es una violación del orden local. Aquí tú tienes el gobierno, gobernación diciendo, nosotros estamos, escuchen lo que digo, vamos a sentarnos a hablar con ustedes sin amenazas, ¿sí? Sin haber hecho una denuncia o haber por lo menos mencionado que esto sucedió. Más allá que sea... ¿Hubiera sido suficiente? No, yo creo que es muy importante. Lo mencionó la Secretaría de Educación Pública, esa es la ventanilla. Sí, en un comunicado que hay que buscarlo y hay que buscarlo en amarillo. No. Si hay un problema de jerarquización es otra cosa. Habló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habló la Secretaría de Educación Pública, hablaron todas las instituciones, habló la dirigencia de la sección 22. Esto va a definir la implementación de la reforma en Estado. Esto está definiendo cómo se va a implementar la reforma en Chiapas, en Michoacán y en Oaxaca. Entonces, cuando tú haces este tipo, cuando amenazas déjame terminar, cuando amenazas y maltratan a los maestros, a los que están tratando de cumplir la ley, y esto no se traduce en nada, ¿no? Ni siquiera que les den protección. ¿Les han dado seguridad a estas personas? Te garantizo que no. Les han ido a buscar a alguien de la Comisión de Derechos Humanos o del gobierno de Chiapas o del gobierno. ¿Sabes qué? Queremos hablar contigo. ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que si tú quieres que se cumpla la ley, tienes que apoyar a las víctimas de esto para que ellos puedan cumplir con ir a denunciar. Pero no van a ir a denunciar porque el momento que los van a ir a golpear, ya saben dónde viven. No entiendo todavía. Pues si quieres, soy más claridosa. Si tú quieres que la gente cumpla con su responsabilidad de ir a denunciar, tú como gobierno federal y estatal, porque este es un problema federal, porque están tratando de implementar la reforma educativa, tú tienes que apoyar a esta gente, apoyar a los maestros que están tratando de apoyar y de respaldar y de cumplir la ley, Raimundo, y no lo están. ¿Esto fue respaldar a los maestros? O sea, con los comentarios que se hizo del gobierno federal. Claro que no. Fíjate, yo creo que escuchas la música, pero no la partitura. Hay 12 órdenes de aprehensión contra líderes de la sección 20, de la coordinadora. Sí. No de la sección 20, es mucho más amplio, porque no se aplican esas órdenes de aprehensión. Entonces, ¿a dónde voy? En términos de gobernabilidad, tú puedes ir a nivel local contra las personas que están ahí. ¿Sí? Pero a nivel federal, pues ¿saben qué? Esto se acabó. Hay 12 órdenes de aprehensión que no tienen que ver con la reforma educativa, que no tiene que ver con una lucha social, que tiene que ver con delincuencia del fuero común y en algunos casos del fuero federal y aplicar esto. Esas 12 personas no estaban ahí en esos videos. Ahora, esto es una acción de gobierno. Entonces,
si lo llevamos a ese plano, y me sumo a lo que tú dices, entonces veamos las cosas correctamente. Hay 12 órdenes de aprehensión que no se han cumplido, están obsequiadas y están congeladas por el gobierno federal. Me siento como Darth Vader, así, convirtiendo a Luke Skywalker. Bienvenido al lado oscuro de la luna. Nos vamos. Ana María, muchísimas gracias. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos a las 7 de la mañana aquí en la mesa del Primer Café. Gracias, excelente día.